Buen día, hoy estaremos viendo lo que es el manejo del duelo en niños. Me presento con ustedes, soy la psicóloga Pamela Maricruz Altamirano Regadas, colaboradora en el Centro Nacional de Salud Mental. Como principio, vamos a estar resolviendo la duda a esta pregunta de qué es el duelo. Lo vamos a ver que de acuerdo a la Real Academia Española se tienen tres acepciones. Una nos refieren que es un dolor, una lástima, una aflicción o un sentimiento. En la segunda nos dicen que es una demostración que se hace para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Y la tercera que nos indican es una reunión de parientes, amigos o invitados que asisten a la casa mortuoria para la conducción del cadáver al cementerio de los funerales. En forma general, que nos indican que es una reacción que tiene la persona ante la muerte de un ser querido o de algo significativo para esa persona, que es un conjunto de fenómenos que los seres humanos lo vemos y lo vivimos desde la parte psicológica, biológica y social por esta pérdida afectiva. ¿Qué factores van a influir en abordar el concepto de muerte? Bueno, vamos a ver que por principio vamos a ver este punto que son las creencias religiosas, porque esta parte va a ser muy importante saberla, porque es como vamos a abordar con esa persona, en este caso con los niños, también vamos a tener que verlo, de cómo vamos a abordar y desde qué punto vamos a abordar la muerte, ya que de acuerdo a cómo lo viva la familia, cómo lo vivan en este núcleo familiar la pérdida, es como vamos a poder saber cómo poder llegar con esta información con los niños, al igualmente con una persona adulta. Por consiguiente, porque obviamente el saber qué creencia religiosa tiene, nos podemos apoyar con esa información para poderles hacerles saber a la persona que hubo una pérdida en la familia. Los aspectos emocionales, a esto nos referimos también con el vínculo afectivo que tenían con la persona que acaba de fallecer. ¿Qué vínculo tenían con ella? ¿Qué cercanía tenían emocional con esa persona? Porque no va a ser lo mismo que tal vez se murió un pariente que veíamos cada cierto tiempo, a tal vez la persona con la que convivía a diario, con la persona que tal vez le contaba mis secretos, con la persona que tal vez había una emocionalidad más fuerte, un lazo afectivo más fuerte, como tal vez mi pareja, mi hermano, mi tío, ¿no? Entonces va a ser muy distinto. Por eso hay que también saber quién es el que acaba de fallecer o acaba de ser la pérdida para la familia, porque es como también vamos a poder ahondar de cómo era el trato con los niños. La educación también va a ser muy importante porque no va a ser lo mismo tal vez en este aspecto desde la parte que tal vez están siendo educados a una parte de que pues la muerte es una parte de transición y no pasa más de ahí. O la educación la podemos también referir a qué nivel escolar tienen y nos vemos referidos también a qué edad tienen los niños. Estas dos van mucho de la mano porque de acuerdo a la edad del niño es como vamos a plantear cómo decir esta información. Ahorita lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. Pero esto va a ser muy importante porque no va a ser tal vez lo mismo un niño de 2 años, un niño de 5, un niño de 10, un niño de 15 y tal vez un joven de 18. ¿no? Y ya tal vez una persona adulta de 23 o de 60 o de 50. No va a ser lo mismo de cómo vamos a compartir esta información. Ahora bien, hay que entender por principio qué componentes básicos están en esta palabra de la muerte. ¿Por qué va a ser muy importante? Porque a partir de esto nos vamos a poder dar cuenta de cómo es la información que vamos a dar a los niños o cómo la viven ellos también. Entonces, desde una parte es que la muerte es irreversible, que es definitiva y que es permanente. ¿A qué nos referimos con esto? Que obviamente que al momento que ya fallece una persona, no va a regresar, no va a regresar en el plano físico, si lo queremos ver así, ¿no? Esa es una primera parte. En la segunda, que consiste en una ausencia total de funciones vitales. Ustedes me van a decir, pues obvio, si ya no va a regresar a esta vida es porque ya no cuenta con estos signos vitales. Pero esto va a tener que quedar muy claro para la siguiente diapositiva que vamos a estar viendo de cómo lo van a entender los niños o cómo lo entienden los niños. Otra que es universal. ¿Esto qué quiere decir? Que a todos nos va a pasar en un momento.
Todos en algún momento vamos a morir, nadie se escapa de esta muerte. Está bien la parte que nos indica, ¿no? Desde que nacimos empezamos a morir. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en edades. Y la cuarta es incontrolable. ¿Por qué es incontrolable? Porque pueden pasar un sinfín de situaciones en esto de la muerte. ¿Como cuáles? Pues que tal vez se tenga un accidente, tal vez alguna enfermedad, tal vez literalmente como lo hemos visto, tal vez en nuestras familias, ¿no? Que se durmió un día y ya no despertó, tal vez porque tuvo un mal biológico, o en esta parte ya cuando es muy esperada, que tal vez es una enfermedad que le dio y que fue avanzando, entonces por lo tanto no es controlable al 100%. Continuando con el tema, vamos a ver ahora que tenemos los mitos comunes respecto al duelo infantil. En este primer punto vamos a ver que lo que dicen las personas adultas cuando tenemos un pequeño en la familia o en el núcleo familiar es de que ellos no se dan cuenta de lo que está sucediendo tras una pérdida en el núcleo familiar. Sin embargo, está demostrado que sí se dan perfectamente cuenta de la muerte, pero solamente cuando esa persona es alguien significativo para él o ella, ya que hay cambios que van a suceder a su alrededor que obviamente van a ser significativos en su vida. Como un ejemplo, cuando tal vez es en este caso pues algún tío, algún hermano, algún papá, es cuando ellos van a estar obviamente más en claro que algo pasó dentro del núcleo familiar, o tal vez un tío con el que convivían más, el abuelito, la abuelita, es como ellos se van a dar cuenta. En el segundo punto tenemos de que normalmente dicen que ellos no elaboran duelo, ellos no pasan por este proceso, es lo que normalmente se piensa. Es evidente que lo elaboran, pero el modo en que lo manifiestan es muy diferente a una persona adulta, ya que lo expresan de distintas formas dependiendo de la edad que tengan. Esto lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas. En tercer punto tenemos que debemos de protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento. Bueno, cuando se les excluye de esta experiencia pensando que van a ser más felices al no enterarse de la noticia, vamos a estar evitando que desarrollen habilidades que son necesarias para enfrentarse a situaciones que inevitablemente van a tener que afrontar en su vida. Además, que les estaremos enseñando que mostrar los sentimientos no es bueno, o que no es lo adecuado, o que está mal. Y que por lo tanto es mejor ocultarlas y no sentir nada a través de esta pérdida. Por cuarto punto vamos a ver que lo que nos dicen es de que ellos no comprenden los rituales y además les puede llegar a traumatizar el estar en estos rituales y lo que mejor pensamos es que mejor no asistan. Aquí hay una parte importante. El que acudan a los funerales ayuda a que los pequeños vean que es real la muerte de su ser querido. Y al igual que como nosotros como adultos, es tener este proceso que muchas veces les va a ayudar para salvaguardar esas emociones y ver que estas emociones son buenas expresarlas. Ahora bien, a partir de que vimos cuáles son los mitos en este duelo infantil, ahora vamos a ver cómo lo percibe la muerte de acuerdo a cada edad que tiene el niño. Como vamos a ver, en la edad de 3 o 4 años no se considera como algo definitivo, se suele confundir la muerte con el dormir. Por lo tanto, en esta edad no consideran que la muerte puede ser para siempre, sino como que hoy estás muerto y mañana estás vivo, o al rato estás vivo. Esto lo hemos representado también en los juegos que tienen los niños, de que, te maté, ya, revives, ¿no? O ya te salvé. Entonces, por lo tanto, el niño no tiene considerado que la muerte es para siempre, que es lo que veíamos en anteriores diapositivas. En la edad de preescolar, que es una edad de 3 años a 7 años, vamos a tener que ellos no entienden que esto es universal, o sea que a cualquiera le pasa. Por lo tanto, no existe el concepto de para siempre. Se cree que la muerte puede ser interrumpida, igual que el sueño. Seguimos en la misma línea. El niño cree
que una discusión o una conducta por la que se recriminó ha podido ser la causante de la muerte, ya sea de su familiar o de su amigo o de algún pariente que sea muy cercano a él, siendo que desde el mismo modo puede pensar que deseándolo puede hacer que su familia regrese. A esta parte le vamos a poner que ellos carecen de este concepto de irreversibilidad. Por lo tanto, creen que el cuerpo sigue funcionando y puede sentir frío o calor. Predomina el pensamiento mágico, que es lo que explicábamos hace unos momentos, que muchas veces algunos niños pueden llegar a sentir como esta culpabilidad en este proceso porque ellos piensan que lo desearon. Acordémonos que en estas edades normalmente ellos tienen esta parte en sus emociones, solamente viven una emoción a la vez. Ellos aún están en este proceso de entender que puedes tener dos emociones hacia una misma persona. Por lo tanto, la idea de omnipotencia de las personas adultas queda quebrada. ¿A qué nos referimos con este punto? Que obviamente en ese momento para el niño es de que, por decir, muere el abuelito o abuelita por parte de su amiguito. Él considera que obviamente los adultos mueren. Por eso tenemos la típica pregunta que tal vez llega a ser un niño que se nos hace imprudentes a nosotros, es de, ay mamá, ay papá, o abuelito, o abuelita, o tío, o quien sea más grande que ellos, y tú también te vas a morir, ya te vas a morir, porque obviamente en ese momento es como este duelo de decir, también te puede pasar a ti o solamente a él le pasó. En el pensamiento mágico que se tiene, lo vamos a estar revisando en la siguiente etapa, pero va, como ustedes ven, no solamente es de como que pasamos este trance de una edad a otra, sino que a veces se sigue con alguna idea. En la edad escolar, que lo consideramos como de 7 años a 10 años, comienzan a cuestionarse si la muerte de otros o la suya es posible. Aquí es cuando ya comienza esta parte de, ok, murió el abuelito, también podrá morir el mío, también podré morir yo. Y obviamente desaparece este pensamiento mágico. Recordemos que el pensamiento mágico es determinante en los sentimientos que va a tener nuestro niño, ya que puede generarse los sentimientos de culpa, ya que el niño piensa que no ha hecho lo suficiente para que su ser querido vuelva a la vida, o bien por haber causado tanto daño al difunto con su conducta en vida que haya podido causarle la muerte. Por eso es posible que se necesite el apoyo para que exprese estos sentimientos que está teniendo o estas ideas que está teniendo, ya que a esta edad no consiguen imaginar que antes de nacer no estaban o no existían y que luego cuando mueren no estarán. En esta parte es cuando se empiezan a quebrar estas ideas. ¿Por qué? Yo creo que han tenido todos a un pequeño en casa que tal vez hoy en día cuando les ponemos alguna película familiar, ellos dicen, ¿por qué yo no estoy ahí? No es porque lo hagan con maldad o alguna situación, sino que definitivamente ellos no saben por qué no están en ese evento. Por eso les cuesta mucho trabajo que alguien no existe. Para ellos todos existen en su mundo. Por eso en este momento también es muy crucial en estas edades porque se pueden activar o se actualizan algunos temores. Para algunos niños o niñas podrían volverse comportamientos inmaduros, hablar como bebés, chuparse el pulgar, volverse apegados a su progenitor o algo hacia alguna persona querida para ellos. Otros podrían tener arranques de ira. Recordar que obviamente todos estos cambios o comportamientos son manifestaciones probables de emociones no expresadas como confusión o frustración, o también, porque no, la tristeza. Acordémonos que por eso yo les mencionaba que estos sentimientos normalmente ellos lo tienen, pero aún no saben que pueden tener esas emociones en un día para una persona. En este caso vamos a ver un poco de los adolescentes. Para ellos la comprensión de la muerte y elaboración del duelo es similar a la de un adulto. Su interés por lo que sucede tras la muerte comienza a crecer. Ya no es nada más de qué es la muerte, sino qué pasa después de morir. Son conscientes de su propia muerte, pero a diferencia de los niños, el adolescente, aunque ya considera que puede morir, se cree que es como tipo inmortal, aunque tiene la posibilidad de morir, pero no ahorita, no en este momento. Igual,
Acordémonos que el adolescente está con esta dualidad de conocer sus emociones, de saber qué siente y de tener todas las emociones al 1000 por 1000. Por lo tanto, no quiere compartir esas emociones con cualquiera y por lo tanto le cuesta trabajo más hablar de ellas. Ahora bien, ¿qué necesitan saber sobre la muerte? Bueno, tenemos que estar dispuestas a responder de manera sencilla y acorde a la edad del niño qué es lo que quiere saber de la muerte. ¿Por qué? Tampoco les vamos a dar todo un resumen de qué es la muerte a un niño de 3 años, cuando para él es más sencillo decirle, ¿sabes qué? Pasó esto. O explicarles de fíjate que pues todos morimos, yo me voy a morir en algún momento, él se va a morir en algún momento, por lo tanto ya no va a estar contigo. No es necesidad hacer todo eso, sino de acuerdo a lo que él vaya preguntando, es como vamos a ir contestando. Por decir, que el cuerpo deja de funcionar cuando una persona muere, ya que no sufre más. Decirle que no comen más o no sufren más. Esta parte puede estar más llevada, tal vez cuando tenemos que el familiar estuvo enfermo por un largo periodo o que estuvo con una enfermedad que lo conllevó a estar más mal en algún momento. Que la muerte es irreversible, que la persona amada no va a retornar. ¿Para qué? Para que le quede claro que es irreversible. Que cuando alguien muere, las personas que lo amaban tienen respuestas emocionales y pueden estar tristes o enojadas o con miedo, y con esto nos da el poder de habilitar expresiones de esos sentimientos. ¿Por qué? Porque acordémonos que en ese momento en los rituales, en los funerales o en los velorios, normalmente podemos ver que las personas comienzan a llorar. Que la muerte puede ocurrirme ya sea a mí o a algún otro familiar, por lo tanto es universal. Todas las personas que mueren no recibieron un disparo o algunas mueren lentamente a causa de una enfermedad. Digo, en esta parte hay que ver cómo es que vivió o esta pérdida el niño o cómo se dio la muerte en el familiar. Comprender que los pensamientos no pueden provocar la muerte. En ese momento es tranquilizarlo. ¿Por qué? Porque en esta etapa muchos niños pueden comenzar a pensar de tal vez porque yo me porté mal, por eso le pasó eso a mi tío, a mi mamá, a mi hermano. Entonces hay que considerar esa parte. Ahora veremos las fases del duelo en los niños. Hay que considerar que en esta parte, obviamente estas fases del duelo no se cumplen como tal, como receta de cocina, ¿no? Pasa lo mismo que en los adultos, muchas veces pueden pasar de una a otra o saltárselas y llegar a una resolución. Aquí el asunto sería que como adultos los podamos apoyar a entender todas estas fases o hacerlos que puedan pasar por un proceso más tranquilo en estas fases de duelo. Vamos a ver que aquí nos consideran como el entumecimiento o shock, que sería la primera fase. En esta se presenta una fuerte desesperación, una negación a lo ocurrido y que por lo tanto no lo está considerando, le está negando que algo pasó. Después vamos a pasar a un anhelo y búsqueda. Se piensa en su ausencia y se siente la nostalgia y la melancolía. Puede pasar por periodos de apatía, indiferencia y agitación. La siguiente es una desorganización y desesperanza. Empieza a asumir su realidad y perder la esperanza de que regrese esa persona. Por lo tanto, los recuerdos se comienzan a ser más frecuentes. Ahora sí que la superación de este duelo sería la reorganización, que experimenta una mejora de día con día, se ve más capaz de lidiar con sus emociones, nota cómo se combina la alegría y la tristeza. Estas etapas del duelo son muy parecidas a las que normalmente conocemos, que sería la negación, el enojo, la negociación, la tristeza y la aceptación al final. Por lo tanto, que para un niño es no de diferente manera, tal vez pueden pasar por lo mismo, pero lo van a vivir diferente, porque igualmente se van a guiar por los adultos, de cómo lo está viviendo, cómo lo está sintiendo. Tal vez si murió tal vez mamá o papá en algún momento, ellos comienzan a ver que la rutina cambió, obviamente, que tal vez ahora ya no pasa mamá por ellos, tal vez los pasan a dejar con la abuelita, que tal vez ya se acabaron momentos de juego, pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cómo ayudar a elaborar este duelo a los niños?
o pasar por estas fases lo más tranquilo posible o sabiéndolo guiar por estas fases. Primero que nada es quién. ¿Quién le tiene que dar esta noticia al niño de la persona que falleció? Bueno, preferiblemente los padres o un familiar muy cercano a él, que sea una persona emocionalmente próxima o significativa para él, quien le pueda dar esta noticia, quien se pueda acercar a él, quien el propio niño le tenga mucha confianza a esta persona. ¿En qué momento? Que sería el cuándo, inmediatamente o lo antes posible. Es mejor que se enteren por esta persona a que se enteraran por otra persona, y que obviamente esto nos va a permitir que tengamos esa empatía con el niño. ¿Dónde? En algún lugar tranquilo, que podamos estar con el niño de manera silenciosa y que él se sienta seguro. ¿Cómo? Utilizando el contacto físico apropiado, evitando los eufemismos de se fue a un sitio mejor, se fue a otro mundo. ¿Por qué? Porque esto, más que aliviarlo, lo puede llegar a confundir. Es decirlo de forma clara, ocupar un tono de voz muy cálido y compartir las propias emociones que yo estoy sintiendo con él. Interesarse por los sentimientos que está teniendo y los pensamientos. También hay que considerar esta parte, porque no es que a fuerzas él tenga que sentir algo. Acordémonos que dependiendo del familiar que haya fallecido, es con la persona que él va a sentir esa emoción. Aunque tal vez para nosotros nos está doliendo mucho, tal vez para el niño no fue muy significativo y tampoco es malo. Solamente puede ser que él no tiene los mismos recuerdos que uno. ¿Qué comunicar o cómo se lo comunicamos? Preguntar sus dudas que tenga. Hay que intentar transmitirle que la muerte es universal, o sea, le afecta a todo ser humano. Es ponerlo de esta manera global, digámoslo así. ¿Qué es lo que le ha producido? Y asegurarse de que no se sienta culpable por la pérdida. También es importante aclarar que la muerte supone que nada funciona en el cuerpo. Ayuda a que puedan participar en la socialización. En esta parte es en el ritual que se va a dar por parte de este rito en la familia. Lo que se transmite ha de ser coherente con las creencias de la familia. Obviamente, si la familia, pues aquí recordemos, esta parte, pues necesitamos saber si conllevan alguna religión, alguna creencia por parte de la muerte. Evitar el término se ha quedado dormido, ya que en lugar de se ha muerto, puede hacer que el niño tema marcharse a dormir y provoquemos un miedo innecesario. Expresiones del lenguaje que no ayudan son esas, que se quedó dormido, se fue a un lugar, ya no va a regresar, ya no lo vas a ver, pero después regresa. No hay que confundir al niño con lo que no se debe, ¿ok? ¿Qué actitudes prácticas podemos tener? Bueno, ayudarle a darse cuenta de la pérdida. ¿Qué es? ¿Cómo lo hacemos? Asistir a los rituales y compartir la pena, explicar qué es lo que se van a ver y qué se hace en ese ritual. Todo de acuerdo a la edad, recordemos este punto. La constatación es progresiva. Ceremonias o alegorías, todo lo que conlleve todos estos rituales. En caso de enfermedad, el duelo, acordémonos que va siendo más anticipado y por lo tanto ayuda a que él participe en las visitas que se hacen a la persona, si es que se puede, obviamente, porque me van a decir, bueno, es que cuando está en el hospital, ¿cómo no? Volvemos a la misma. Dependiendo de la persona que sea la que está en este proceso, es quien el niño va a querer despedirse o va a querer verla. Hablar de la muerte es ponerle nombre a lo que sentimos. Lo hace más manejable, menos secreto y por tanto menos temible y peligroso. Mantener dentro de lo posible la cotidianidad. Desde el ámbito familiar es tratar de mantener a los menores con los cambios menos posibles, que puedan seguir con sus rutinas, sus tiempos de ocios y amistades. Acordémonos que las emociones más frecuentes en la infancia y en la adolescencia son la tristeza y la rabia, pero especialmente el sentimiento de culpa suele estar presente por su relación con el pensamiento mágico, que es lo que hablábamos anteriormente. Es apoyarle también en su parte emocional. Los seres queridos que son la referencia expresen sus emociones, que permite que los niños normalicen lo que sienten. A esto me refería de que también yo voy a poder expresar de yo me siento triste porque perdí tal vez
hay que hablar muy claro, tal vez porque estoy perdiendo a mi abuelita, ella me cuidó, por lo tanto a mí me está doliendo, me siento muy triste. Por eso también va a ser muy importante que la persona que hable con el niño sea la persona pues que tal vez tenga un poquito más control de sus emociones y que pueda poderle expresar cómo se están sintiendo las personas en ese momento. Acompañamiento siempre a una persona adulta y en el ámbito escolar es bueno que conozcan la situación para que también nos ayuden a apoyar al niño. En el caso de los adolescentes, el está en un momento importante la independencia respecto a los progenitores. Surge conflictos que pueden experimentar la culpabilidad derivada de esa situación especial de cambio de etapa. Las conductas que nos pueden alertar de que un duelo se está complicando. Bueno, en los niños, pues vamos a ver que hay un cambio en el apetito, pueden estar irritables, puede haber mucho llanto, puede haber falta o exceso de sueño o falta de concentración. Eso es en los niños. Vamos a ver que hasta los 6 años hay una incapacidad para realizar cosas que hacía de forma autónoma. Como tal vez si ya iba al baño solo, tal vez ahorita comienza a tener miedo. O en esta parte, ¿no? Tal vez él se iba a dormir solito, pues tal vez no quiere dormir solo. Llantos constantes o que no cesan. Ansiedad de separación. Medios que lo incapaciten tal vez para hacer alguna actividad. Un insomnio prolongado o síntomas depresivos que son que pues esté siempre triste, que no quiera comer, que pierda tal vez esta emoción de alegría en las cosas que le causaban satisfacción. A partir de los 6 años, pues vamos a ver que puede haber un aislamiento familiar y social, que se aparte de sus amistades en la escuela. Aparenta anestesia emocional, que aparentemente no sienta nada. A esto que me refiero, que tal vez pasa algo gracioso, pero él tenga su carita triste, que sea excesivamente una responsabilidad o colaboración, que trata de ayudar demasiado. También va a ser que no es que sea muy complicado en esta parte, pero también hay que ver por qué lo está haciendo. Síntomas persistentes de ansiedad y nerviosismo, que todo el tiempo esté nervioso, tal vez empieza a comer las uñas, tal vez empieza a mover más los pies, que esté siempre de mal humor o agresivo de manera constante, o problemas totalmente de concentración. En la adolescencia, aunque podemos seguir arrastrando estos problemas, vamos a ver que pues hay una irritabilidad extrema, hay una agresividad extrema o una impulsividad, una ira hacia quienes le dieron la noticia también lo puede pasar, pensamientos negativos o recurrentes sobre la muerte, y pone en práctica conductas de riesgo, lamentablemente. Aunque actualmente podemos ver que también los niños pueden poner en práctica conductas de riesgo. Porque pues lamentablemente sabemos que el internet comienza pues desde muy tempranas edades y por lo tanto los niños tienen acceso a esta información en todo momento. También hay que poner especial atención en los adolescentes cuando tal vez comienza una rebeldía excesiva, cambios en el apetito, que haya fugas en casa, que tal vez ahora ya se sale sin avisar, que hay un bajo rendimiento escolar, que hay una falta o exceso de sueño, que normalmente lo vemos triste o con este semblante de tristeza. Entonces hay que poner especial mucha atención en los niños y en los adolescentes, que son las personas que muchas veces no saben cómo expresar esta emoción y que por lo tanto para ellos es difícil. Ahora vamos a ver las diferencias entre el duelo adulto y el duelo de la infancia y la adolescencia. En la infancia, la pérdida de un ser querido no supone una ruptura de la realidad. Hasta eso no llegan al punto de que se desconecten tal vez como un adulto, que se llega a disociar de esta realidad que está viviendo. El duelo varía según los lazos afectivos, que es lo que hemos comentado desde un inicio. Dependiendo quién sea la persona que haya fallecido, es como va a ser significante para el niño. La duración del proceso es más corta. Esto sí hay que considerarlo. En los niños puede ser un poco más fácil y llevadero esta situación porque obviamente lo viven diferente. El enfado y la conducta agresiva es quizás lo más frecuente que llegamos a ver en la parte de los niños. Por lo tanto, la expresión emocional se expresa con juegos o actividades. Esto también nos va a poder ayudar porque vamos a poder expresar de esa forma cómo se siente el niño. Es frecuente que la expresión emocional fluctúe, o sea, que pasen de estar contentos a estar tristes, de estar contentos a estar enojados. Entonces hay que saberles expresar
o hacerles ver cuál es la emoción que están teniendo. Otros duelos importantes son las pérdidas y también vamos a considerarlo, son las pérdidas de las mascotas o sentir cambios emocionales fuertes. Para ellos acordémonos y recordemos este principio de lo que veíamos en las primeras diapositivas. No solamente es perder a un familiar, sino también puede ser desde un juguete, una mascota que tal vez sea importante para ellos. También eso va a ser importante y nos va a hacer ayudar a que el niño pueda ver estas emociones desde otro punto de vista. En la adolescencia, el duelo por pérdida se parece bastante al del adulto, que es lo que ya hemos hecho referencia, ya que son importantes otras pérdidas como los fracasos amorosos, las amistades y la parte académica. Esto ya va siendo en la parte adolescente y obviamente se comienza a parecer más a la parte adulta. Por lo tanto, ya vimos que sí existe una diferencia, pero la que no va a haber una mucha diferencia son en las emociones. Nosotros somos los encargados de poderles hacer ver a los niños cuál es la emoción que están teniendo, de poderles explicar de una mejor forma qué es lo que están viviendo ellos a partir de este duelo que están teniendo. Entonces, por lo tanto, yo les diría, no tratemos de alejar a los niños de estos rituales que hacemos en casa o que se hacen en la familia, porque también para ellos es importante. Yo sé que en esos momentos muchas veces estamos pues con toda nuestra parte emocional más baja y que por lo tanto pues estar cuidando de un ser humano pequeño que no sabe ni siquiera qué está sintiendo va a ser difícil. Por lo tanto también hay que considerar en esos momentos tal vez la persona que esté teniendo un duelo un poco más, lo voy a poner con estas palabras, más fácil, más llevadero, pueda apoyarnos con el niño para poder estar apoyándolo a él de cómo nos sentimos todos. Esta parte de callarnos muchas veces las emociones lo que va a provocar más con bien, provoca un mal, porque obviamente les enseñamos a que deben de cerrarse a esas emociones que empiezan a sentir. Me gustaría terminar con esta frase, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nos lo deja nuestra querida Kubler-Ross, que es la persona que pues obviamente esta parte de las fases del duelo. Muchas gracias por haber puesto atención. Les dejamos nosotros los correos para que se puedan comunicar con nosotros. Les pongo la bibliografía para que la puedan revisar. Y muchas gracias por haber puesto atención en esta plática.